Hola, mi nombre es María Estela Serrano. Yo soy la jefe de gastroenterología pediátrica del Hospital Universitario de Georgetown en Washington, D.C. y también soy la co-chair del Comité de Asuntos Pediátricos de la Fundación de Crohn's y Colitis. Y hoy vamos a tratar de desglosar lo básico en cuanto a la enfermedad inflamatoria intestinal pediátrica. La información proporcionada en esta presentación es únicamente para educación personal. El contenido y las imágenes que se encuentran en las diapositivas fueron proporcionados a la Fundación por expertos en el cuidado y el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal, y esta información no está destinada a reemplazar una discusión personalizada y un plan entre los padres y el paciente y el gastroenterólogo que está manejando al paciente. Los objetivos de la presentación de hoy son un resumen de la enfermedad inflamatoria intestinal en la población pediátrica, el impacto de la enfermedad inflamatoria intestinal en el paciente pediátrico, el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal en niños. Vamos a hablar un poco sobre la cirugía para la enfermedad inflamatoria intestinal pediátrica, aspectos nutricionales y recursos para los niños que tienen enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, como un resumen sobre la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿qué es la enfermedad inflamatoria intestinal? Se divide en la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. La enfermedad de Crohn presenta inflamación en cualquier parte del tracto gastrointestinal. Como podemos ver a la izquierda, se puede presentar con estenosis, que son estrecheces en el tracto digestivo que se deben ya sea a inflamación o cicatrización, o inflamación irregular, ya sea en el intestino delgado o el intestino grueso. La colitis ulcerosa, que vemos a la derecha, es inflamación continua y uniforme en el intestino grueso que comienza a nivel distal y se extiende de manera proximal y puede involucrar solamente el recto y el sigmoide, la mitad del colon o todo el colon cuando el paciente tiene pancolitis. Ahora, ¿cuántos niños tienen enfermedad inflamatoria intestinal? Se estima que más o menos 3 millones, 3.1 millones de personas en los Estados Unidos tienen enfermedad inflamatoria intestinal, y una cuarta parte de estas personas son diagnosticadas en la etapa pediátrica. La incidencia, que son los nuevos casos diagnosticados, es de 10 niños por cada 100.000 que son diagnosticados con enfermedad inflamatoria intestinal cada año. Y la prevalencia, que son los que ya están diagnosticados, es de aproximadamente 80.000 niños en los Estados Unidos con enfermedad inflamatoria intestinal actualmente. Los síntomas de la enfermedad inflamatoria intestinal: hay síntomas gastrointestinales que son más comunes, como las deposiciones frecuentes o urgentes, la diarrea y en algunos casos el estreñimiento, las heces con sangre, cólicos abdominales, pérdida de peso o retardo en el crecimiento y en la velocidad de crecimiento. Y también hay manifestaciones extraintestinales, por ejemplo, dolor en las articulaciones o erupciones cutáneas. Ahora, específicamente para los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal pediátrica, sabemos que a veces la presentación es más severa que la enfermedad inflamatoria intestinal de aparición en adultos, que impacta particularmente en los niños el crecimiento y el desarrollo de la pubertad, y que tiene un aspecto psicológico y social que es único para esta población de niños. En lo referente a las causas potenciales de la enfermedad inflamatoria intestinal, sabemos que hay un componente multifactorial. Hay un factor genético que está determinando qué pacientes están predispuestos a desarrollar enfermedad inflamatoria intestinal. Hay un componente ambiental que incluye el aspecto nutricional de estos pacientes y el impacto que el ambiente tiene en la microbiota y la respuesta inmune. Y cuando todos estos factores se dan de determinada manera, el paciente desarrolla enfermedad inflamatoria intestinal, pero la causa exacta no se conoce completamente en este momento. Ahora, sabemos que el hijo de un padre con enfermedad inflamatoria intestinal tiene mayor riesgo de desarrollar enfermedad inflamatoria intestinal. Es entre 2 y 10 veces más probable, dependiendo de los estudios que se evalúan. Y entre el 15 y el 20% de los pacientes que tienen enfermedad inflamatoria intestinal tienen un pariente cercano con enfermedad inflamatoria intestinal.
Queremos hablar un poquito sobre la microbiota porque sabemos que la microbiota juega un papel importante regulando esa respuesta inmune que está alterada en estos pacientes. Estos microorganismos pueden cambiar con los genes, con la alimentación, el uso de antibióticos, el uso de medicamentos que suprimen el ácido del estómago y son diferentes. Lo que tenemos muy claro es que la microbiota de un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal es muy diferente a la microbiota de un paciente que no tiene enfermedad inflamatoria intestinal. Y esa diferencia es lo que parece modular esa respuesta inmune alterada que tienen los pacientes. Ahora, ¿cuál es el impacto de la enfermedad inflamatoria intestinal en los niños? Que es único, ¿verdad? Lo primero que es el efecto de la enfermedad inflamatoria intestinal en el crecimiento. Esto es algo que nunca se evalúa en los pacientes adultos, obviamente. El crecimiento se afecta usualmente antes que el niño presente otros síntomas. Tienen una disminución en la velocidad de crecimiento y en los percentiles de estatura. Y estos problemas de crecimiento también son multifactoriales. Una parte por la inflamación, esas citoquinas inflamatorias, todas esas sustancias proinflamatorias que están circulando causan un retardo en el crecimiento y en algunos casos pérdida de peso. También los esteroides, el uso de esteroides, que cada vez es menor porque tenemos otros medicamentos que funcionan mejor, pero los esteroides definitivamente afectan el crecimiento de los niños y obviamente una mala nutrición, no solamente porque la ingesta del niño no sea adecuada, sino porque si hay una inflamación extensa, la absorción de esa nutrición se va a ver impedida y esto puede hacer un impacto en el crecimiento y el peso de estos niños. El crecimiento se deteriora a menudo y muestra que la enfermedad inflamatoria intestinal no está bien controlada en ese momento. Otro aspecto que es importante en los niños y adolescentes es la salud ósea. Y es común que los niños y los adolescentes con enfermedad inflamatoria intestinal tengan una disminución en el espesor óseo, en la densidad ósea, que puede aumentar el riesgo de las fracturas. Las causas para problemas de salud ósea en estos niños tienen que ver, algunas son nutricionales, ya sea por mala absorción de calcio o por una disminución en el consumo de alimentos que tienen calcio, los niveles bajos de vitamina D, que sabemos no solo afectan la salud ósea, sino que sabemos el rol de la vitamina D como un componente antiinflamatorio. Los niños cuando se sienten mal tienen una disminución en la actividad física, el uso de esteroides prolongado puede afectar la salud ósea de una manera importante y esas sustancias proinflamatorias de las que yo hablaba antes. Entonces, las formas de optimizar la salud ósea para estos niños es la primera y la más importante, un control adecuado de la enfermedad inflamatoria intestinal. Limitar el uso de los esteroides o acortar el uso de los esteroides cuando sea necesario utilizarlos. Asegurar un consumo adecuado tanto de vitamina D como de calcio, ya sea con alimentos o con suplementos. Y hacer ejercicios de peso, entrenamiento con pesas, correr, senderismo, toda actividad física que facilita que la salud ósea mejore. Hay efectos físicos, psicológicos y sociales que son específicos para los niños. Hasta el 15% de los niños pueden tener signos de ansiedad o depresión. Son dos entidades que comúnmente se presentan en los niños que tienen enfermedades crónicas y la enfermedad inflamatoria intestinal no es una excepción. Es difícil vivir con una enfermedad crónica. También estos niños tienen que afrontar procedimientos, visitas clínicas, hospitalizaciones, tratamientos médicos, que en algunos casos incluyen inyecciones o infusiones, y tratamientos dietéticos que pueden ser complicados para ellos. La presencia de depresión y ansiedad puede provocar un curso más agresivo de la enfermedad. O sea que es un círculo vicioso. El niño presenta más síntomas, lo cual lo predispone a tener más ansiedad y depresión, pero la ansiedad y la depresión también pueden tener un impacto directo en las exacerbaciones de los síntomas de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. La enfermedad de Crohn puede retrasar la pubertad y, como hablábamos, el crecimiento del paciente, y eso puede tener un efecto psicológico en estos niños, como el niño que es el más pequeño de la clase, o el más bajito, o el más delgado, y también el inicio retrasado de los periodos menstruales en las niñas.
Ahora, ¿qué pueden hacer los parientes o los tutores para ayudar a estos niños? Promover el diálogo abierto para que el niño pueda expresar lo que está sintiendo, trabajar con la escuela. Generalmente, los médicos y el equipo médico que maneja a estos niños tiene experiencia trabajando con las escuelas para que el niño encuentre apoyo en la escuela cuando tenga que manejar sus síntomas estando en la escuela. Promover actividades positivas, interacciones sociales. La fundación fomenta el campo de verano Oasis, pero hay otros medios para de soporte para estos niños. Hablar con el proveedor de atención médica del niño o la niña sobre hacer posibilidades de detección, pruebas de detección o tamizaje para buscar si el niño tiene síntomas de depresión o de ansiedad. Y estas pruebas de tamizaje se deben hacer por lo menos una vez al año. Y como padres y como tutores, ser proactivos y solidarios cuando se identifique una necesidad de salud mental. Ahora, en cuanto al tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal y lo que es diferente en los pacientes pediátricos. Cuando hablamos del tratamiento en la enfermedad inflamatoria intestinal, los objetivos del tratamiento en estos niños, el objetivo principal es la remisión. Y la remisión se puede dividir en remisión clínica, bioquímica y endoscópica. La remisión clínica es cuando el niño se siente bien y hay una resolución de los síntomas, donde el niño no tiene limitación en sus actividades. La remisión bioquímica es la que se presenta con laboratorios normales, tanto de sangre como en la materia fecal, cuando no hay evidencia de la inflamación. Y la remisión endoscópica e histológica, que es lo que consideramos remisión profunda, es cuando se hace la endoscopia y no hay inflamación visible en el tracto digestivo, no hay úlceras, no hay sangrado, y las biopsias confirman que no hay actividad inflamatoria en estos pacientes. Como les decía, los objetivos para considerar al tratar la enfermedad inflamatoria intestinal, en el centro está la remisión histológica, que es la remisión profunda, y eso afecta la curación de la mucosa. Eso es lo que en general se busca, porque estos pacientes se encuentran en remisión libre de corticosteroides, con remisión clínica y mejoría de los síntomas. Eso también afecta los laboratorios y los exámenes de materia fecal para que sean normales y no haya evidencia de inflamación. Ahora, en los pacientes pediátricos encontramos ciertos retos que son específicos para estos pacientes. Por ejemplo, las consideraciones prácticas, como la habilidad que pueden tener los niños menores para tomar píldoras o pastillas, la habilidad que pueden tener para recordar y tomarse un número determinado de pastillas. En ese caso, los cuidadores y los padres son esenciales para que el niño pueda recibir sus medicamentos, teniendo en cuenta que tenemos tantos medicamentos que hoy en día son inyecciones o infusiones. La fobia o la dificultad que tienen los niños con las agujas y con las inyecciones se puede volver un reto para estos pacientes. La coordinación de las citas alrededor de las actividades escolares y extracurriculares y la dosificación pediátrica de medicamentos nuevos. Cada vez tenemos más medicamentos nuevos y esa dosificación pediátrica a veces es difícil de manejar y también a veces es difícil lograr que estos medicamentos sean cubiertos por el seguro médico que el niño tenga. Hay datos limitados en las terapias para enfermedad inflamatoria intestinal pediátrica y la mayoría de los tratamientos muestran su efectividad con estudios en adultos. Nosotros extrapolamos esa información para el manejo de los niños, pero sí es necesario y sería ideal poder contar con estudios en los pacientes pediátricos. Pero esto es algo que supone un reto para manejar a estos pacientes. Ahora, las consideraciones de toxicidad de algunos medicamentos que usamos, como el riesgo de infecciones o el riesgo de cáncer y el impacto a largo plazo de las terapias en la salud al futuro de estos niños que van a vivir 80, 90 años más y no tenemos todavía la información sobre cómo estos medicamentos pueden impactar la salud de los niños a largo plazo. Ahora, los resultados de los estudios clínicos, idealmente, como decíamos, deben considerar los factores específicos en pediatría. La mayoría de la información se puede extrapolar, pero hay otros datos que todavía no tenemos. Los tipos de medicamentos, hay medicamentos que se usan para la enfermedad de Crohn con más frecuencia y otros que se usan para la colitis ulcerosa con más frecuencia.
nosotros vemos que en la enfermedad de Crohn no utilizamos tanto la mesalamina ni los medicamentos asociados con mesalamina. Usamos más inmunomoduladores, que son medicamentos que regulan la respuesta inmune en estos pacientes para evitar que esta respuesta inmune exagerada cause la inflamación, que es la causa de los síntomas. También usamos corticosteroides y como hablábamos antes, la idea es usar corticosteroides ya sea que tengan una absorción limitada como la budesonida o usamos cursos cortos de corticosteroides cuando son necesarios. En la enfermedad de Crohn está demostrado que las intervenciones nutricionales como la nutrición enteral exclusiva pueden tanto inducir la remisión como mantener la remisión. Además de la nutrición enteral exclusiva, hay otros tipos de dietas como la de los carbohidratos específicos y la dieta de exclusión de la enfermedad de Crohn que han demostrado una respuesta óptima para estos pacientes. Y luego tenemos los medicamentos que más recientemente han estado disponibles en los últimos 20 años, más o menos, 25 años, que incluyen los biológicos y los biosimilares. Eso incluye el infliximab, el adalimumab, el vedolizumab, el ustekinumab y otros, y sus biosimilares, y también las moléculas pequeñas dirigidas que manejan la respuesta inmune y que se pueden administrar por vía oral. En la colitis ulcerosa, la mesalamina tiene un rol, especialmente cuando la colitis ulcerosa es leve o moderada, pero también utilizamos inmunomoduladores, corticosteroides como la budesonida o la prednisona. La budesonida es el que se absorbe menos y, como les decía, los biológicos, los biosimilares y las moléculas pequeñas. Como vemos, las intervenciones nutricionales no se utilizan tanto en colitis ulcerosa, no han demostrado ser tan efectivas en estos pacientes. Ahora, ¿qué preguntas le pueden hacer al equipo médico que los está ayudando a cuidar a los niños? Bueno, ¿cuáles son los riesgos del plan de tratamiento actual? Eso es algo para discutir con el médico y con el equipo médico con el que ustedes están trabajando. ¿Cuáles son los riesgos de no tratar la enfermedad? Porque están tratando de poner en una balanza los riesgos del plan de tratamiento, pero ¿cuál es el riesgo si no se trata la enfermedad y si no se logra que la inflamación se controle? ¿Cómo manejar o prevenir los efectos secundarios del tratamiento? ¿Cómo detectarlos prontamente? ¿Cuál es el seguimiento que se hace y las intervenciones que se hacen para disminuir esos efectos secundarios, como el uso del bloqueador solar, las colonoscopias de seguimiento? Por ejemplo, el aspecto de la vacunación, sabemos que los niños que reciben inmunomoduladores o biológicos no deben recibir vacunas vivas, o sea, la del sarampión, la rubeola, las paperas y la de la varicela. Son todas vacunas vivas que una vez empiezan estos tratamientos, los niños no deben recibir. Otra pregunta para hacer es, ¿cuál es el plan si el tratamiento actual deja de funcionar? ¿Cuáles son las siguientes opciones? Y finalmente, hablar un poco sobre la terapia nutricional que es tan adecuada y tan indicada en los pacientes pediátricos. Esa terapia nutricional es un espectro que puede ir desde una dieta muy estricta, como la nutrición enteral exclusiva, a recomendaciones de alimentos que son antiinflamatorios y que ayudan a promover la resolución de la inflamación en estos pacientes. La cirugía se considera parte del tratamiento en la enfermedad inflamatoria intestinal y también se puede utilizar para los pacientes pediátricos definitivamente cuando está indicada. Es obviamente mucho menos común que en los pacientes adultos, pero es importante considerar tanto la cirugía como los medicamentos parte del tratamiento en combinación para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Las metas de la cirugía son las mismas que el tratamiento, mejorar los síntomas, pero en el caso de la cirugía queremos tratar de conservar la mayor cantidad de intestino posible, prevenir complicaciones, prevenir las fallas de crecimiento y mejorar la calidad de vida de los niños. Las intervenciones quirúrgicas más comunes para la enfermedad inflamatoria intestinal se dividen dependiendo del tipo de enfermedad inflamatoria intestinal que tenga el paciente. Para los pacientes con enfermedad de Crohn, generalmente la cirugía es para hacer una resección de un área que esté inflamada o estenosada o estrecha y no para resecar todo un órgano. Entonces, lo que se hace es quitar una parte del intestino delgado, la parte que está estrecha o que tenga tejido de cicatriz y que esté causando problemas.
La más común es una ileocecalectomía, donde se reseca la última parte del intestino delgado y la primera parte del intestino grueso, que se llama el ciego. Se reseca eso y luego se reconecta al paciente. Otra intervención quirúrgica que se puede hacer es la estricturoplastia, donde en esa zona que está estrecha se reduce y se mejora esa parte que está estrecha para ampliarla y hacer que no haya síntomas obstructivos para el paciente. Algunos pacientes con enfermedad de Crohn requieren una ileostomía, que es cuando se desconecta el ileo, que es la parte distal del intestino delgado, y se conecta a la piel. Entonces ya no está conectado al colon y el paciente tiene este procedimiento ya sea de manera temporal o transitoria o de una forma un poco más permanente. Y es muy raro que para los pacientes con enfermedad de Crohn se requiera la colectomía, que es sacar todo el colon, pero puede pasar en algunos pacientes. Ahora, para la colitis ulcerativa, la cirugía es más extensa y generalmente implica quitar todo el intestino grueso, que es toda el área que está afectada por la inflamación, y el recto. Entonces, eso se llama una proctocolectomía. Algunas veces esta cirugía se hace en etapas. La primera etapa es la resección y el paciente tiene una ileostomía temporal y luego se hace la anastomosis, que es conectar otra vez, se conecta el intestino delgado al tejido cerca del ano y se crea una bolsa en J, que es lo que se llama el pouch. Ahora, los riesgos para estas intervenciones quirúrgicas son cualquier complicación, ya sea con la anestesia o de la cirugía en sí, como con cualquier operación. También está el riesgo de que el paciente vuelva a presentar síntomas, porque la cirugía puede no eliminar todo el problema, y complicaciones específicas a la cirugía que tiene esa anastomosis con la bolsa en J, que incluye la pouchitis, que es una inflamación de la bolsa en J, o una falla de esa bolsa en J en más o menos el 8 al 10% de los pacientes. Ahora, como les decía, no es común que los pacientes pediátricos requieran estas cirugías y esto es algo que se ve más en los pacientes adultos que en los niños. Las consideraciones especiales para niños en cuanto a la cirugía, los niños en general toleran las operaciones bastante bien, ya sea con la bolsa en J, o sea, con ese pouch o las resecciones de las que hablábamos. Y basado en la calidad de vida, algunas veces los niños funcionan mejor que los adultos, se logran adaptar bastante mejor. Ahora, en cuanto a las consideraciones nutricionales, la nutrición es crítica en el manejo de los pacientes, porque habíamos hablado del crecimiento y del impacto de la enfermedad inflamatoria intestinal en el crecimiento de estos pacientes y se asocia directamente con la nutrición de los niños. La idea es incluir una nutrición adecuada en la dieta. Esto es esencial para la calidad de vida y los resultados favorables a largo plazo. Y cuando estamos hablando así, cuando hablamos de dieta, hablamos de los alimentos que el niño consume usualmente y de nutrición, la forma como el cuerpo utiliza los nutrientes en la dieta. La selección cuidadosa de los alimentos, especialmente si estos son antiinflamatorios, puede disminuir los síntomas y posiblemente puede prevenir las exacerbaciones de la enfermedad. Nosotros sabemos que los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal tienen un riesgo de tener malnutrición, ya sea porque tienen pérdida de apetito y disminuyen su ingesta, a veces porque tienen síntomas activos y a veces simplemente por esas sustancias proinflamatorias que están circulando y que les disminuyen el apetito. Lo otro es que ellos pueden tener un aumento en los requerimientos calóricos causados por la enfermedad crónica y también estos niños pueden tener problemas en la absorción de los nutrientes cuando la inflamación es extensa y es en el intestino delgado donde absorbemos las vitaminas y la mayoría de nuestros nutrientes. Entonces, todas estas consideraciones son importantes cuando estamos hablando del manejo nutricional de los niños. En general, los principios de una buena nutrición se pueden seguir también para los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Y una buena nutrición es esencial para que los medicamentos sean más efectivos, para ayudar a promover la sanación de la mucosa, a mejorar la inmunidad y los niveles de energía en los niños, para prevenir o disminuir los síntomas gastrointestinales, por ejemplo, cuando limitamos ciertas sustancias que si el niño está con una exacerbación aguda, le va a costar trabajo digerir. Por ejemplo, cuando tienen
intolerancia a la lactosa, que es transitoria. Entonces, durante ese tiempo, evitar los alimentos que tengan lactosa. Así se va como ajustando la dieta. La buena nutrición ayuda a tener una función intestinal normal porque hablábamos del impacto que tiene la nutrición en la microbiota y en la respuesta inmune de los pacientes y ayuda a prevenir el retardo de crecimiento en estos niños. Durante una exacerbación, o sea, cuando el niño está con síntomas agudos, como hablábamos, hay ciertos cambios que se pueden hacer para ayudar a controlar los síntomas y ayudar a controlar esa exacerbación. Ahora, cada niño es distinto, entonces cada niño tiene alimentos que desencadenan síntomas diferentes. Es importante saber cuáles son los que a ese niño le pueden desencadenar síntomas. Pero en general, evitar ciertas nueces, las semillas, los granos de maíz, especialmente si los niños tienen estrecheces, puede ayudar a mejorar los síntomas, limitar la fibra insoluble. Entonces, durante el momento de la exacerbación, ustedes ven que nosotros recomendamos disminuir las ensaladas y disminuir los vegetales con hojas, el salvado de trigo. Estos son alimentos saludables, pero en el momento de una exacerbación pueden desencadenar síntomas. Entonces, en ese momento se restringen y luego se empiezan a introducir otra vez una vez los síntomas están controlados. Otra cosa que les recomendamos es consumir alimentos en porciones más pequeñas, más frecuentes, para asegurarse de que la ingesta calórica sea aceptable y que los nutrientes, la proteína, el calcio, todo se absorba en cantidades más pequeñas y evitando que se desencadenen síntomas en los pacientes. Y como les hablaba antes, una dieta libre de lactosa, porque estos pacientes pueden en algunos casos presentar una intolerancia a la lactosa que es transitoria y que se resuelve una vez la inflamación ha mejorado. Ahora, el apoyo de los padres y los tutores para el niño y la niña en su camino con la enfermedad inflamatoria intestinal es esencial. Los papás y los tutores aseguran la adherencia a los medicamentos, ya sea orales o con inyecciones o infusiones. Los papás y los cuidadores ayudan a entender la enfermedad, las complicaciones. Parte de ese apoyo es también hablar en las escuelas con los maestros, los profesores y otros profesionales de la escuela sobre la enfermedad inflamatoria intestinal y el apoyo que el niño o la niña necesitan en ese ambiente donde pasan 8 horas del día para poder manejar sus síntomas y su enfermedad, coordinar las citas médicas de seguimiento, ayudar a mantener una dieta balanceada y tratar de implementar los alimentos que son considerados antiinflamatorios, establecer un sistema de apoyo psicológico para el padre y el cuidador y también para el niño y la niña y empoderar a la niña y al niño y empoderarse personalmente con información sobre la enfermedad inflamatoria intestinal para poder resolver las dudas que los niños tengan. Está demostrado que mientras más información tengan los niños sobre su enfermedad inflamatoria intestinal, tienen una mejor calidad de vida y mayor adherencia al tratamiento, lo cual tiene un impacto directo con la resolución de los síntomas de estos pacientes. Y eso es todo. Muchísimas gracias por su atención. Espero que esto les haya sido muy útil. Y aquí en la última página está el website de la Fundación con los recursos que hay en español, tanto para los pacientes como para los padres y los tutores de los niños con enfermedad inflamatoria intestinal. Muchas gracias.